Hola chicos, les saluda el profesor Marco Campos y en esta ocasión para poder continuar aprendiendo más acerca de la historia del átomo, cuáles fueron los modelos que han sucedido para poder llegar hasta nuestra teoría atómica actual. Y en esta ocasión nos toca conversar acerca de los modelos atómicos de Rutherford y Bohr. Así que acompáñenme chicos en esta nueva sesión dirigida para ustedes, segundo año de secundaria en nuestro curso de química. Y bien, algo importante, algo interesante que tenemos que hacer o ver antes de tocar directamente eh, los modelos atómicos de esos dos personajes es enfocarnos en el contexto de la época. ¿Qué pasaba en la ciencia en el momento previo a las publicaciones de los modelos atómicos? Empecemos con Rutherford. Empezando por Rutherford, que era el más, en este caso, el precedente, el más antiguito. Bueno, ¿qué pasaba en la ciencia? Observe. Bueno, se había descubierto la radiactividad y esto fue un punto importante para las investigaciones a nivel químico, sobre todo para la materia, dado que conocíamos exactamente ya a través de Dalton que la materia, bueno, estaba constituida por átomos, pero y también por el modelo atómico de Thomson conocíamos que la materia tenía una naturaleza eléctrica. Es decir, al interior de las partículas de los átomos había cargas negativas y había una carga positiva. Aparentemente, la carga positiva englobaba todo el átomo, ¿no? Y dentro de ella estaban incrustados los electrones. Hasta ahí nos quedamos con el modelo atómico de Thomson. Pero bueno, veamos justamente el descubrimiento de la radiactividad. Miren, los cuerpos que emiten radiación, como el uranio, el plutonio, qué sé yo, el radio, en las investigaciones en laboratorio acerca de estos materiales, se trataba de colocar a través de un agujerito que pasen las partículas, lo que fuera, todas las partículas que puedan salir de ese material, ¿no es cierto? Porque no se conocía, obviamente, qué partículas eran en ese tiempo. Pero lo que sí los investigadores, obviamente con perspicacia, iban colocando campos magnéticos para ver qué les pasaba a las partículas que salían de ese material. Y de esta manera se descubrió que los cuerpos radiactivos podían emanar tres tipos de radiaciones. Una radiación llamada alfa, una radiación llamada beta, como estamos viendo acá, y una radiación llamada gamma. De lo que podemos observar, la radiación alfa es atraída por el campo magnético negativo. ¿Qué significa eso? Que la radiación alfa son partículas positivas para que puedan ser atraídas por un campo magnético negativo. Y en el caso de las partículas o la radiación beta, son atraídas por un campo magnético positivo, es decir, tienen que tener carga eléctrica negativa. Y finalmente, los rayos gamma son aquellos que no tienen una carga eléctrica definida. Incluso son considerados como pura energía. Y bien, de las investigaciones que se logró hacer, podemos observar que las radiaciones alfa recorren una distancia pequeña y son detenidas suficiente con una hoja de papel o la piel del ser humano. Es decir, no son penetrantes. Como ustedes podrán observar acá en el gráfico, la partícula alfa no es penetrante. Solamente con una hoja de papel es suficiente para poder detenerla. Pero ojo, y acá quiero que ustedes también piensen en lo siguiente. No vayan a pensar al revés. Como la partícula alfa no puede atravesar ni siquiera el papel, significa que la partícula alfa es poquito, es bien chiquitita, para que no lo pueda atravesar. Es al revés. Si la partícula alfa, como la partícula alfa es más pesada o tiene una mayor carga, entonces no puede atravesar fácilmente una barrera. En cambio, si es menos pesada, es más ligera, sí podría atravesar una barrera. ¿Ok? En este caso, las partículas alfa, la radiación alfa, dice, recorren una distancia pequeña que ya les comenté, son obtenidas o son detenidas por una hoja de papel. No pasan la hoja de papel. Siguiente, la radiación beta
recorren el aire una distancia de 1 metro aproximadamente y son detenidas por unos pocos centímetros de madera o una hoja delgada de metal. Ya tenemos una partícula que sí logra pasar el papel. ¿Y esto por qué? Porque la partícula beta es más chiquitita que la partícula alfa. Es decir, mientras menos oposición tenga a un material, lo va a poder penetrar más. Y finalmente, la radiación gamma recorren cientos de metros en el aire y son detenidas por una pared gruesa de plomo o cemento. Entonces, estos son los 3 tipos de radiación que se encontraron justamente con el descubrimiento de la radiactividad en 1896. Ahora, ¿qué más estaba pasando en esa época? Se llevaron a cabo los experimentos de Rutherford, que ya vamos a ver más adelante a qué trajo como consecuencia estos experimentos de Rutherford. Empezaron en 1908, pero año tras año iban mejorando las condiciones de sus experimentos, sobre todo obviamente Rutherford, pero claro, quienes trabajaban junto con él eran sus discípulos, Franz Heiger y Ernest Marsden. Sus 2 discípulos, unidos a Rutherford, comenzaron a investigar acerca del bombardeo de materiales con radiaciones alfa. Y esa justamente es la experiencia que llevó a cabo Rutherford y que le llevó a concluir en un modelo atómico muy interesante y aceptado en su momento por los científicos de renombre. Obviamente es importante mencionar que Rutherford tenía una credibilidad importantísima en la ciencia. Es más, era el seguidor o el reemplazante de J.J. Thomson. Imagínense. Entonces, de ahí nada más deduzcan, también recibió un premio Nobel de la importancia de los experimentos de Rutherford a nivel académico. Entonces, este experimento de Rutherford consistía en disparar, literalmente, con rayos alfa, una lámina de oro y observar qué ocurría al interior de esta cámara para ver cuál era el comportamiento de la lámina de oro. Bueno, lo que esperaba Rutherford era que al bombardear el núcleo, al bombardear la lámina de oro, cada átomo en sí, según el modelo de Thomson, tendría una carga principalmente positiva y con partículas negativas que hacen que sea neutro. Y como es neutro, no va a tener ninguna ventaja o va a poder desviar a los rayos alfa. Entonces, o a las partículas alfa. Entonces, las partículas alfa, si es que pasan, pasarían libres, sin ningún obstáculo. Porque en el núcleo o en los átomos, en este caso, según el modelo de Thomson, las cargas eléctricas están balanceadas. Hay cargas positivas y hay cargas negativas. Pues bien, entonces, grande fue la sorpresa de Rutherford y de sus discípulos al encontrar que es cierto que la mayoría de partículas pasaba la lámina, pero otras se comenzaban a deflectar o incluso, como bien dice acá, rebotaban en la lámina y regresaban al contador. Es decir, había un comportamiento extraño acerca de la radiación alfa en el material, en este caso de la lámina de oro. Pero vamos a explicar por qué razón o cómo es que se entendería el experimento de Rutherford. ¿Ok? Aquí tenemos un video. Justamente vamos a hacerle clic para poder reproducirlo. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ya. Atentos, chicos, porque aquí tenemos una explicación importantísima del experimento de Rutherford. Voy a ir explicándoles, pero quisiera que estén atentos. Ahora sí, ahora sí. Habíamos dado clic. Mal, ahora sí.
Listo. Ahora sí. Observen ustedes, por favor. Vamos a colocar el puntero láser. Ahí está el experimento de Rutherford. Aquí tenemos la radiación alfa que está bombardeando la lámina de oro. Dice, algunas partículas son deflectadas, ¿no? Los puntitos verdes que están viendo son cómo las partículas alfa están siendo deflectadas. Es decir, Rutherford midió hasta incluso los ángulos con los cuales se iba deflectando esta radiación alfa. Y acá está la explicación. Esta es una partícula alfa, mira. Está compuesto por 2 protones y 2 neutrones. Y este es el núcleo, el átomo, ¿no? El átomo de oro. A ver. Ahí está. Noten ustedes lo siguiente. No quería retroceder el video, pero notan ustedes que los átomos de oro, ahí está. Esto es ya después, obviamente, que ya concluyó Rutherford cómo tenía que ser el átomo. Pero lo normal hubiera sido que estos átomos hubieran estado como unas esferas completas, porque esa era la idea de Thomson. El átomo supuestamente era una masa positiva, un núcleo positivo, donde estaban incrustados los electrones. Pero Rutherford se da cuenta de algo interesantísimo, de que en realidad el átomo no debe estar totalmente ocupado o lleno, sino que al contrario, debe tener una parte nuclear donde se concentre la mayor parte de la masa. Y en el resto, en la parte exterior, van orbitando los electrones de manera circular. Eso fue la conclusión a la que llegó Rutherford luego de bombardear los átomos de oro. Vamos a observar, porque el video todavía no termina. Vamos a observar. A ver, miren. ¿Qué pasa cuando las partículas alfa son 2 protones y 2 neutrones, por si acaso, y lo bombardeamos ahí como si fuera un tiro al blanco? Vamos a ver qué pasa. Ahí están bombardeando las partículas alfa y observen, la mayoría atraviesa los átomos sin ningún problema. Pero hay algunas que comienzan a chocar con los núcleos de los átomos de oro, y es más, no solamente comienzan a chocar, sino también comienzan a rebotar incluso, es decir, regresan. Entonces, esa fue una prueba también para que Rutherford concluyese en que el átomo debe tener un núcleo. Y de esta manera, pues, él pudo sustentar su modelo atómico en el año 1911, como ya estamos señalando ahí. Bien, vamos a ver más detalles incluso del modelo atómico, pero en un momentito. Vamos a ver. Listo. Ahora sí, el modelo atómico de Rutherford. Miren, Rutherford fue el alumno de Thomson, de J.J. Thomson. Fue neozelandés y él resolvió el problema de la estructura del átomo en 1911. Y ojo, acá estamos recalcando una palabrita importante, pero que en su tiempo ni siquiera era pensada. La estructura del átomo. En tiempos de Rutherford, habría seguramente gente que incluso no consideraba que el átomo podría tener estructura. Eran atomistas, pero muy férreos. Sin embargo, Rutherford viene a desencantar todas estas teorías erróneas, utilizando justamente o habiendo desarrollado el experimento de la lámina de oro, que ya les había comentado en la diapositiva anterior. Este modelo le permitió enunciar el modelo atómico. Fue el primero en separar, dice acá, vamos a colocar el puntero láser, fue el primero en separar al átomo en 2 zonas. Al núcleo, que debe ser pequeño, y su corteza.
Es decir, a partir de Rutherford ya se considera que el núcleo atómico es muy pequeño en relación al resto. Incluso lo comparamos con un campo de fútbol, que como el núcleo es 10.000 veces menor que todo el átomo, es como que en un campo de fútbol la pelota está en el medio y todo el resto es el átomo. La pelotita vendría a ser el núcleo. Bien, dice, si el átomo fuera como el modelo propuesto por Thomson, las partículas alfa atravesarían el elemento y la desviación sería pequeña. Sin embargo, observaron que habían algunas partículas que rebotaban mucho. Esto solamente podría explicarse si el átomo tuviera un núcleo muy pequeño y condensado. Entonces, esas fueron las conclusiones a las cuales llegó Rutherford luego de la experiencia justamente con la lámina de oro. Entonces, el modelo atómico de Rutherford contiene los siguientes enunciados. Primero, el átomo consta de un núcleo central donde se concentra la carga positiva y casi toda la masa. Es decir, el núcleo es denso. Este núcleo es muy pequeño comparado con el tamaño total. Como les decía, 10.000 veces menor, ¿no? ¿Qué más? El átomo posee electrones de carga negativa, pero que ya no están como pasas en un budín, según Thomson, sino que ahora se sitúan en la corteza, es decir, fuera del núcleo, describiendo órbitas circulares y girando a gran velocidad como un sistema planetario. Por eso es que al modelo de Rutherford también se le conoce como el modelo planetario. La suma de las cargas negativas de los electrones deben ser igual a las de la carga positiva del núcleo, siempre que el átomo sea neutro. Bueno, entonces el modelo de Rutherford más o menos era como lo que está acá en la derecha, en esta imagen. Dice, los electrones están representados por las esferas de color rojo, que se encuentran girando en órbitas circulares alrededor del núcleo, que es una esfera negra, una esfera de color negro. Entonces, Rutherford consideró que el núcleo era positivo y los electrones a su alrededor, la carga negativa, equilibraba la carga total del átomo. Ahora, hay algunas particularidades importantes. Para el momento en el que Rutherford propuso su teoría, solamente conocía la existencia del electrón. La existencia del protón no la conocía. Esto se descubrió me parece que en 1918 recién. Y además, él suponía que el núcleo debe ser de signo de carga eléctrica positiva, porque así lo era, pero no sabía qué partículas subatómicas estaban incrustadas en el núcleo. Así que hasta ahí nada más llegó él. Pero la verdad es bastante interesante observar que como discípulo de Thomson, no solamente puso en duda y cuestionaría seguramente la teoría de su maestro, sino que la perfeccionó y logró obtener un nuevo modelo atómico. A ver, acá tenemos una imagen de cómo podría ser el modelo de Rutherford y sus electrones girando alrededor de él. Bueno, Rutherford propuso entonces que el átomo era como un sistema solar, donde el núcleo era el Sol y los electrones los planetas que giraban alrededor del Sol. Clásico de los que tienen ideas, digamos así, arraigadas en relación a otros sistemas. En este caso, ¿quién no hubiera querido compararlo con el sistema planetario solar, en el cual los planetas se están orbitando alrededor del Sol? En el caso de los electrones, bueno, digámoslo así, que no es que estén orbitando como si fueran planetas, los electrones me refiero, pero aquí el modelo de Rutherford propuso que las órbitas sean circulares, y hoy sabemos que no son circulares, por ejemplo. Sin embargo, su modelo adoptó una buena aceptación en la comunidad científica porque obviamente el modelo de alguna forma estaba siendo experimentalmente comprobado
en el laboratorio. Así que este es el sistema, el modelo del sistema planetario solar, o también conocido como modelo atómico de Rutherford. Ahora, hay obviamente algunas insuficiencias en el modelo de Rutherford. La primera es que contradice la teoría del electromagnetismo clásico. ¿Por qué? Lo que pasa es que estos electrones que se están moviendo, deberían producir energía de manera continua, en forma de ondas electromagnéticas, como dice acá, y de acuerdo con el principio de la conservación de la materia, la velocidad del electrón debería disminuir y caer en espiral hacia el núcleo, y esto no ocurre. En otras palabras, los electrones que están en las partes exteriores comienzan a debilitarse si es que hubiera un movimiento circular. Deberían acá justamente debilitarse y pasar a los niveles inferiores en el núcleo. Es decir, estos electrones que están en la parte periférica, el giro constante que haría que comiencen poco a poco a acercarse a una zona de estabilidad mayor, es decir, cerca del núcleo. Pero eso no ocurre, entonces el modelo de Rutherford no explicaba eso. Y bueno, ¿qué más? Tampoco permitía explicar los espectros de emisión de los elementos que ya en su momento ya la mayoría tenía. Muy bien, chicos. Entonces, esos eran los alcances acerca del modelo de Rutherford. Hizo una importantísima investigación y tuvo una interesante conclusión, que fue que el átomo tiene núcleo. Así es, así como lo escucho. Y bueno, también tendría algunas deficiencias, como es lógico, del avance científico. Vamos a borrar acá el dibujito que habíamos hecho antes. Listo. Ahora sí. Bien. Es momento de ver el modelo atómico de Niels Bohr. Bueno, Bohr fue a la Universidad de Manchester en Inglaterra para estudiar con Rutherford, es decir, fue de alguna manera alumno de Rutherford. Este joven físico danés inventó en 1913 un modelo atómico que definitivamente mejoraría el modelo atómico propuesto por su profesor, por Rutherford. Y esto obviamente era digno de aplaudir. Bohr, la diferencia está en que él consideró las innovadoras ideas de Planck y Albert Einstein, sobre todo obviamente con la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Y postuló que los electrones podrían tener una cierta cantidad de energía. Y arregló los electrones en órbitas circulares, ese fue el mérito que hizo Rutherford, con una cantidad específica de energía. Es decir, les dotó de energía a los electrones de manera que se puede explicar su salto o su paso de un nivel a otro. También explicó que si un electrón salta de un orbital de alta energía a uno de menor energía, esto produce un fotón, es decir, la partícula de energía y manifestada a través de la luz. Con lo cual quedaba resuelto también el fenómeno de los espectros de absorción de los elementos. Es decir, con el modelo de Bohr se podía dar respuesta a otros nuevos elementos. Muy bien. Ahora veamos cuáles son los postulados de Bohr. Tienen que tener un poquito de paciencia, chicos, porque la información que les estoy brindando es muy exacta y precisa. Bueno, aquí está. Primer postulado. El electrón solo puede moverse a cierta distancia, es decir, a un radio del núcleo, lo que determina una órbita o nivel de energía. Es decir, no puede estar en medio de los niveles o los orbitales. Tiene que estar en la primera capa, en la segunda capa, en la tercera capa, pero no puede estar en todas al mismo tiempo. ¿Qué más? Mientras se encuentre en una órbita, el electrón no libera ni tampoco absorbe energía. Cuando se le entrega energía a un átomo, el electrón puede absorberla y pasar a una órbita de mayor radio y mayor energía. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo sucede esto. Porque a veces el electrón pasa
a un nivel de energía superior o también a veces pasa a un nivel de energía inferior. ¿Qué más? Dice aquí, cuando se le entrega energía a un átomo, el electrón puede absorberla y pasar a una órbita de mayor radio y mayor energía, justamente esto que les estaba comentando. Es decir, si el electrón, acá tenemos una imagen con el núcleo atómico y los electrones, pueden pasar a un nivel inferior o pueden saltar a un nivel superior. Si bajan a un nivel inferior, vamos a ver que emite energía. Pero si pasa de un nivel inferior a un nivel superior, entonces, al contrario, necesita energía para poder realizar ese salto. Bueno, 4. Cuando un electrón pasa de una órbita más alejada del núcleo a otra más cercana, entonces libera o emite energía en forma de fotón. O sea, ya lo estábamos concluyendo nosotros así. Y 5. Para pasar de una órbita a otra, el electrón debe absorber o emitir una cantidad de energía exactamente igual a la diferencia de energías entre un nivel y otro. Muy bien. Y ahora sí, vamos a ver a qué se refiere cuando dice que el radio, a qué se refiere cuando decimos la energía, a qué energía se referirá. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo determinar la distancia aproximada del electrón al núcleo? Es decir, el radio de acción. Bueno, justamente el radio de acción de los electrones en relación al centro del núcleo del átomo viene dado por la fórmula 0,53 multiplicado por n elevado al cuadrado Angstrom, teniendo en cuenta que n es el nivel en el que se encuentra el electrón y el simbolito de la A mayúscula con el circulito encima es Angstrom, que es una unidad de medida. Si no me equivoco, 10 a la menos 10 metros. Y segundo, el otro importantísimo aporte de Bohr no solamente fue acerca de la medida del radio del electrón hacia el núcleo, sino que además también proporcionó una fórmula para medir la energía del electrón en cada uno de los niveles. Y ahí está la fórmula de la energía. Esta letra N significa que N puede ser de acuerdo a la capa en la que se encuentra. Capa 1, capa 2, 3, 4, 5. Algunos textos también lo tienen por letras. Capa K, L, M, N, Ñ, O. Lo importante es que contabilicen a partir, en este caso, del primer nivel para 1, E1, ¿ok? Y podamos utilizarlo para poder calcular cuál es la energía del electrón en cada uno de los niveles. Acá me faltaba describir que N es el nivel en el que se encuentra un electrón. Y observen esta imagen, y acá es lo que yo les quería hacer presente. Ya más o menos les había adelantado en la diapositiva anterior. El modelo de Bohr explicaba también más o menos lo que sucedía en el efecto fotoeléctrico. Cuando un electrón baja, llámese baja cuando pasa de un nivel superior a un nivel inferior, entonces emite fotones, libera fotones. Su energía almacenada lo libera en forma de fotones. Pero, miren acá la segunda imagen, si el electrón recibe un fotón, o sea, recibe energía, entonces, ¿qué va a pasar? Significa que el electrón va a saltar de este nivel a un nivel superior. O sea, sí se puede dar casos en los cuales el átomo, sus electrones, pasen de un nivel inferior a un nivel superior. Y acá tenemos en el lado, bueno, terminemos con el lado derecho. En E1, observen, ¿dónde será mayor la energía? La energía del nivel. Obviamente será mayor en las periferias, en lo alrededor, ¿no es cierto? Porque estamos diciendo que siempre para poder saltar a un nivel superior necesito tener energía. Entonces, toda la energía posible está en los niveles superiores.
Por lo tanto, si la energía 2 es mayor que la energía 1, ya saben qué va a pasar. Y acá miren, observen. Tenemos 3 niveles, radio 1, radio 2, radio 3. Para poder pasar desde aquí hasta el radio 3, significa que debo aplicar una energía equivalente a la diferencia de E3 menos E1. Para pasar un electrón a la segunda capa, tendría que necesitar E2 menos E1. Y bueno, si queremos, en este caso, acá dice justamente absorber también la diferencia de las energías en los diferentes niveles. Entonces, de esta manera, Bohr nos informó, nos hizo ver de que cada nivel en el átomo es un mundo aparte. Cada uno tiene un radio atómico, una distancia, mejor dicho, desde el electrón hacia el núcleo en cada nivel, y también podemos tener una energía asociada a dicho nivel, y que de alguna manera eso explicaría por qué razón cuando un electrón sale del cuerpo, libera energía, y cuando va a ingresar, necesita energía. Ahora sí veamos en qué estuvo mal Bohr. Bueno, en primer lugar, porque se basó toda su investigación en el estudio de un átomo, que para ese tiempo puede ser el más conocido, es el átomo de hidrógeno. En los espectros realizados para átomos de elementos que no son hidrógeno, se observa que electrones de un mismo nivel energético tienen distinta energía. Eso lo sabemos hoy. ¿Por qué? Porque ya se ha corregido esa parte, mostrando un error en lo propuesto. Más tarde se descubrirían los subniveles energéticos. Muy bien. Vemos acá un ejercicio de aplicación de las últimas fórmulas que vimos en relación al modelo de Bohr. A ver, determinemos el radio atómico y la energía, dice. Si el electrón está situado en el quinto nivel energético. A ver, primero empleemos la fórmula del radio. ¿Cuánto vale n? Si dice que es el quinto nivel, n vale 5. Sería 0,53 por 5 al cuadrado. Es decir, por 25. Bueno, multiplicamos, y somos muy analíticos para multiplicar, y esto me va a salir 13,25 Armstrong. Ya tengo el radio del quinto nivel. Y ahora vamos por la energía. La energía en el quinto nivel es igual a menos 21.79 por 10 a la menos 19 sobre n al cuadrado Joule. Ahora sí vamos a sustituir. Muy bien. N al cuadrado sería 5 al cuadrado, 25. Energía 3, es decir, que le corresponde a la capa 3, menos 21,79 por 10 a la menos 19. Y sobre 25, lo cual, reduciendo, vendría a ser menos 0,87 por 10 a la menos 19 Joule. Entonces, ahí tenemos un ejercicio donde podemos utilizar las fórmulas de el radio desde el núcleo hacia donde se encuentra un electrón en un nivel específico y también la energía de un nivel específico. Bien, chicos, les dejo estas preguntas para que puedan comprobar lo que han aprendido en esta interesante sesión. Completen los espacios en blanco y ya saben que también esto lo vamos a poder reforzar la siguiente sesión en plataforma de Zoom. Así que espero que puedan completar esta pequeña tarea. Recuerden que siempre es importante practicar antes de rendir una evaluación. Muchas gracias, chicos, y felicitaciones por siempre esforzarse y estar atentos a lo que les comparto semana a semana. Recuerden que estaré atento a cualquier tipo de pregunta, cualquier consulta a través de la guía virtual. Les deseo mucho éxito y hablar. Nos estaremos viendo próximamente a través de la plataforma Zoom. Hasta pronto.